Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le denomina esperanza; despojado de tal idea, desesperación. La risa no es más que la gloria que nace de nuestra superioridad. A una justicia igualitaria corresponde también una igualitaria aplicación de impuestos. No buscamos la sociedad por amor a ella misma, sino por los honores o los beneficios que puede reportarnos. Una democracia no es en realidad más que una aristocracia de oradores, interrumpida a veces por la monarquía temporal de un orador. La ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz. La elocuencia es poder, porque tiene aspecto de prudencia. De la igualdad de habilidades surge la igualdad de esperanzas en el logro de nuestros fines. Estoy a punto de emprender mi último viaje, voy a dar el gran salto en la oscuridad. El miedo y yo nacimos gemelos. Cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será la ruina. Mas no es el autor, sino la autoridad de la Iglesia, lo que hace de un libro un texto canónico. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras compartas el camino con él, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas puesto en prisión. El hombre es un lobo para el hombre. La vida es un perpetuo movimiento que, si no puede progresar en línea recta, se desenvuelve circularmente. Esa norma privada para definir el bien no solo es doctrina vana, sino que también resulta perniciosa para el Estado público. De manera que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el escenario como en la conversación ordinaria. El temor de las cosas invisibles es la semilla natural de lo que cada uno llama para sí mismo religión. El papado no es más que el fantasma del ya fallecido Imperio Romano. La ociosidad es la madre de la filosofía. La base de todas las sociedades grandes y duraderas ha consistido, no en la mutua voluntad que los hombres se tenían, sino en el recíproco temor. La aparición de la propiedad es un efecto de la institución del Estado. La buena apariencia es poder, porque, siendo una promesa de bien, procura a los hombres el favor de las mujeres y de los extraños. La canonización de santos es otra religión del gentilismo. Después de tamaña barbaridad, ¿qué se puede decir? Las ideas estimulan la mente. Los favores obligan, y la obligación es una esclavitud. Cuando dos hombres desean la misma cosa que no pueden gozar juntos, se convierten en enemigos. Esos hombres que basan sus conocimientos en la autoridad de los libros, y no en su propia meditación, sean de condición más baja que los simples ignorantes. Es manifiesto, por tanto, que los hombres no saben, sino que únicamente creen que la Escritura es la palabra de Dios. La parte más tenebrosa del reino de Satán es la que está fuera de la Iglesia de Dios, es decir, entre los no creen en Jesucristo. Las ciencias traen consigo poco poder, porque no son muy visibles y no pueden reconocerse en ningún hombre. El Mesías fue las dos cosas, mucho cabrío sacrificado y mucho cabrío de escape.
La guerra no consiste solo en la batalla, sino en la voluntad de contender. Julio César y otros emperadores que vinieron después de él obtuvieron ese mismo testimonio, es decir, fueron canonizados como santos. Hay muy pocos que sean tan necios que no prefieren gobernarse a sí mismos antes que ser gobernados por otros. La desigualdad que ahora existe ha sido introducida por las leyes civiles. Las nociones de rectitud e ilicitud, justicia e injusticia, no tienen lugar en la guerra. Ninguna injusticia puede convertirse en norma de juicio por la que se guíen los jueces posteriores. No hay hombre que pueda tener un pensamiento o representación de algo que no esté sujeto al orden de lo sensorial. Originalmente, tirano significaba simplemente monarca. En la naturaleza del hombre encontramos tres causas principales de querella: la competencia, la desconfianza y la gloria. Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Los paganos también tenían sus saturnalies, y nosotros tenemos carnavales. Los que aprueban una opinión, la llaman opinión, pero los que la desaprueban la llaman herejía. Mas aquel a quien, bajo promesa de obediencia, la vida y la libertad será entonces conquistado y se convertirá en súbdito. La sumisión de los súbditos a su soberano, se entiende, debe durar tanto y no más, cuando a éste le dura el poder para protegerlos. Al miedo de un poder invisible, fingido por la mente o imaginado a partir de historias que han sido aceptadas por el público, lo llamamos religión; si no han sido aceptadas, superstición. ¿Cómo podrá un hombre que no ha tenido una revelación sobrenatural asegurarse de que el que declara esa ley lo ha hecho por revelación? ¿Y cómo podrá estar obligado a obedecer esas leyes? Cuando un hombre razona, no hace otra cosa que concebir una suma total, por adición de partes, o concebir un resto por sustracción. El poder del Papa, aunque se tratara de San Pedro, ni es una monarquía, ni tiene nada de árquico ni de crático, sino solo de didáctico. Los impostores no necesitan estudiar mucho las causas naturales, sino que les basta con servirse de la común ignorancia, estupidez y superstición de la humanidad. Cristo no ha dejado a sus ministros de este mundo, a menos que estén también dotados de autoridad civil, ninguna autoridad para mandar a otros hombres. Los socios del descanso son los padres de la filosofía. Lo cierto es que la alabanza a los escritores antiguos no procede de un respeto a los muertos, sino de la competencia y la envidia mutua que tiene lugar entre los vivos. Los eclesiásticos impiden a los jóvenes que hagan uso de su razón. Los estados cristianos castigan a quienes se rebelan contra la religión cristiana, y todos los estados castigan a quienes tratan de establecer una religión que está prohibida por ellos. Los griegos solo tienen una y la misma palabra, logos, para significar lenguaje y razón. Los individuos influyentes tienen siempre dificultad en digerir doctrinas que establecen un poder capaz de poner coto a sus caprichos. Los que tienen a su cargo el gobierno cuiden de no aprobar indirectamente lo que directamente prohíben. Los hombres no encuentran placer, sino un gran sufrimiento, al convivir con otros allí donde no hay un poder capaz de atemorizarlos a todos.
Ningún hombre puede saber infaliblemente, por razón natural. Si otro ha tenido una revelación sobrenatural de la voluntad de Dios, tendrá solo una creencia.